¿Cómo están, hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Estamos iniciando la semana y damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 27 y daremos lectura del versículo 41 al 46. Mientras usted se prepara para escucharnos, para vernos o para leer con nosotros, queremos aprovechar, como siempre, agradecer primeramente sus oraciones. También gracias por sus mensajes, sus saludos, sus comentarios, que para nosotros son muy gratos recibirlos. Por otro lado, también agradecemos que usted comparta la lectura con sus contactos. Y también gracias por suscribirse a los canales de Dios es Amor y sí, USA-California. A la hora que nos esté escuchando, donde quiera que se encuentre, que Dios le bendiga rica y abundantemente. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en estos últimos versículos del capítulo 27, versículo 41 al 46. Dice así: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos, y como recordamos el viernes, después de que Esaú viene y le pide a su padre la bendición, e Isaac le dice: Hijo, ya pronuncié la bendición. Sin embargo, Esaú llora profundamente y le pide a su padre que pronuncie algo. Y ciertamente Isaac pronunció una bendición, pero no tenía nada que ver con la bendición que había pronunciado en Jacob. Ahora vemos que después de esto viene la reacción de Esaú, que dice que aborreció a su hermano. Lo aborreció e hizo prácticamente una promesa de venganza. Porque naturalmente que Esaú se dio cuenta inmediatamente de que el futuro que su padre le había pronosticado no era lo mejor. Y debemos decirlo así, cegado por la ira, porque eso fue ira. Y la ira pues hace cosas terribles, hermanos. Por eso notamos aquí que cuando Esaú se llena de enojo y de rencor, se deja cegar por la ira y viene un pensamiento en su mente, un pensamiento que queda ahí en su corazón y que años más tarde vamos a ver cuál fue el desenlace. Y dijo: Mi hermano me ha engañado otra vez, quitándome mi bendición, y yo voy a matarlo. A ese grado llegó. Toda la desagradable transacción que se describe detalladamente en este capítulo se debe considerar una pérdida total para Rebeca y para Jacob, porque en ese día perdieron a sus dos hijos, por decirlo así. Realmente no ganaron nada, porque Dios ya había prometido que haría algo. Pero como vemos, tanto Isaac como Rebeca tomaron las cosas a su manera. Cuando Rebeca se entera del propósito de asesinato de Esaú sobre su hijo Jacob, a quien ella amaba, como dice la Escritura, inmediatamente hizo los planes para que Jacob huyera a casa de su hermano en Harán. Se cree que está a unos 800 kilómetros al norte de camino en algunos días. Y esto no fueron
algunos días, porque como dice la Escritura, esos días se convirtieron en 20 largos años. 20 largos años de los cuales las cosas ya no fueron igual. Para cuando el hijo favorito de Rebeca regresó a casa, Rebeca ya había muerto. Hermanos, hay cosas o hay situaciones que traen consecuencias que aparentemente son reparables, pero son reparables de una forma que ya las cosas no van a ser igual. Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios y prudentes, porque es cierto que hay cosas que se pueden reparar con el tiempo, dicen algunos, pero las consecuencias definitivamente nos hacen esperar. Rebeca pensó que su hijo se estaría algunos meses, quizás algún tiempo, pero fueron 20 años. Y en ese día perdió a su hijo Jacob, nunca lo volvió a ver. Y pues naturalmente que Esaú pues sabía que no era el hijo predilecto de Rebeca. Hermanos y amigos, Dios se encargó con el tiempo de que Jacob recibiera la bendición, con el tiempo, porque Dios lo había dicho desde el vientre, que el mayor serviría al menor. Sin embargo, Jacob tenía que inscribirse en la escuela disciplinaria de Dios. Hay cosas que solamente vamos a aprender en la escuela disciplinaria de Dios. No sería necesario ir a la escuela disciplinaria de Dios, pero dado a que somos a veces duros, necios, Dios nos tiene que meter a la escuela. Y a veces son años, como en el caso de Jacob fueron 20 años. Y aunque la bendición de la primogenitura le daban derecho a una doble porción de la herencia de su padre, que era muy rico, Isaac, dejó el hogar con solo un bordón en la mano. Génesis 32:10. Así se fue con solo lo que llevaba puesto, como se dice tradicionalmente. Cuando después hizo un recuento de su vida, dijo: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Cuando ya madura, cuando ya crece, esa es la reflexión de Jacob. Capítulo 47 de Génesis que vamos a leer. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Qué importante es tener muchos años, pero buenos años. Porque como dice Jacob, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Eso, hermanos, suele suceder cuando nos salimos de los planes de Dios y tenemos que entrar a la escuela disciplinaria de Dios. Como el pueblo de Israel tuvo que entrar a la escuela disciplinaria de Dios durante 40 años. Y el Señor dice, ¿por qué? Porque era un pueblo duro, un pueblo necio, un pueblo, ¿por qué no decirlo, terco en sus pensamientos? Ahora bien, durante los siguientes 20 años, vamos a ver, Dios iba a estar purificando, tratando, moldeando a Jacob para lo que Dios quería que fuera. Lo iba a estar limpiando, lo iba a estar quitando esa deshonestidad, esa falsedad, esa costumbre de obtener las cosas por métodos humanos. Cuando Rebeca habló con su esposo acerca de enviar a Jacob con su familia, notamos que utilizó otra vez un sutil engaño. Su verdadero interés de enviarlo fuera del país era para salvar su vida, así como la de Esaú. Rebeca comprendió que si Jacob se quedaba ahí, perdería a sus dos hijos. Si Esaú cumplía su amenaza y asesinaba a su hermano gemelo, los parientes y amigos de Jacob podían vengarse de él. Pero Rebeca no le dijo el verdadero motivo a su esposo. ¿Por qué? ¿Por qué le sugiere a su hijo que se vaya? Realmente es para que escape por su vida. En cambio, usó el argumento que dice, en pocas palabras, está utilizando el descontento que le produjeron las esposas heteas de Esaú y trató de persuadir a Isaac a que encontrara una esposa para Jacob entre sus parientes en Mesopotamia, tal como había hecho Abraham una generación antes. Hermanos y amigos, esta es la última declaración de Rebeca que tenemos en las Escrituras. Hasta aquí se habla de ella en la narración bíblica. Hasta aquí termina la actuación de Rebeca. Y así fue recordada por este último episodio. No debemos olvidar, hermanos, que es importante cómo iniciamos, pero más importante cómo acabamos. Es importante tener un buen inicio, pero es más importante tener un buen final. Yo le invito para que oremos, le pidamos a Dios
y que Dios aplique su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Que evitemos, Señor, innecesariamente de ir a la escuela disciplinaria que tú nos tienes que enviar a veces. Ciertamente es necesario pasar también por ese proceso, pero te pedimos que no sea por nuestra terquedad, por nuestra dureza o simplemente por nuestra desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ir en el proceso que tú quieres. Y aun si esa fuera tu voluntad, Señor, sabemos que todo está en tus manos. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Aquí los esperamos el día de mañana con la siguiente lectura bíblica matutina. Les recuerdo que vamos a iniciar el capítulo 28, así que no se lo pierda. Por lo pronto, que tenga un inicio de semana bendecido y que la paz de Dios sea con usted.